Hola, domingo 10 de julio, agradable mañana. Estuvo el calor tremendo ayer, qué bárbaro. Se me ocurrió ir unas par de horas a una práctica de golf con mi hijo Sebastián. Y qué cosa tan tremenda. Me acordé de mis mismas recomendaciones, abusados con el golpe de calor. Me rajé y me regresé. Mejor. Y así disfruté de la familia, de una agradable carne asada que espero que usted también lo haya disfrutado ayer sábado. Dice que este domingo se están cremando prácticamente las cenizas de Luis Echeverría Álvarez y hay miles de personas que festejan su recuerdo amargamente. Eh, Obviamente por razones de edad, murió a los 100 años. Yo no tuve en mi vida la oportunidad de vivir su gobierno como tal, pues porque yo era un chamaco, no un adolescente, en el que menos pensaba era en la política. Pero estudiando al respecto de él, hay muchas cosas que vale la pena destacar. Sin embargo, como colofón, es evidente que después de escuchar todos los comentarios, las críticas, las opiniones, uno tiene que hacer acopio a entender y a aceptar que la justicia divina existe y que el juicio histórico también. Y en ambos casos, don Luis Echeverría Álvarez, aquel populista, demagogo, autoritario y acusado de criminal, de asesino de estudiantes y de muchas otras tropelías al marco del ejercicio del poder presidencial absoluto de partido único que le tocó vivir y seguramente gozar en sus épocas de juventud, pues son los que marcan prácticamente, o son los que marcarán prácticamente las principales oraciones, porque no creo que merezca libros, las principales frases del juicio de la historia y la justicia divina, pues allá en el cielo o en el infierno se las encontrará. Él fue secretario de Gobernación con Gustavo Díaz Ordaz, un presidente muy antipático, poblano, muy feo, por cierto, que le tocó sacar adelante las Olimpiadas de 1968 y su secretario de Gobernación era Luis Echeverría, y es a quien se asegura, se culpa, incluso se le enjuició de haber ordenado la matanza de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968, siendo secretario de Gobernación. Fue tanta la complicidad entre ambos, presidente y secretario de Gobernación, pues que lo hizo candidato del PRI a la presidencia de la República para gobernar México entre 1970 y 1976. Yo recuerdo a Luis Echeverría porque hubo un evento en una ocasión, creo, no estoy seguro si fue de campaña, si fue de campaña fue en 1970, en 1970 pues yo tenía 10 años, pero sí recuerdo en ese entonces que hubo un evento en el Boulevard Morelos en Hermosillo y la calle Francisco Zarco en la pura esquina. A una cuadra de ahí vivía Carlos Armando Viebrich, que era en ese entonces el gobernador de Sonora. Entonces ahí se hizo un evento y me acuerdo que regalaron horchata, jamaica y cebada, porque era la actitud del candidato y después del presidente totalmente populista, que daban tacos así de barbacoa y hacían grandes cosas para halagar al pueblo, a la gente. Este hombre era labioso, rollero, demagogo, autoritario, soberbio. Obviamente él se decía de izquierda, pero siempre con el ejército pegadito a él. Y obviamente se decía defensor de los pobres. Andaba por allá con los seris, fíjese. Fue y regaló casas y lanchas y muchas cosas. Hijo de la fregada, el pasado se convierte en presente ahora,
haciéndole justicia a los yaquis y a los seris y a muchas otras cosas, y se dedicó a regalar, endeudar al país. Le tocó la crisis petrolera, curiosamente como ahora otra vez. Entramos en una etapa de crisis económica, de una gran inflación, igual que ahora, y la crisis y más crisis y más crisis, que culminó en un desastre económico para México, con una mega devaluación del peso ante el dólar, que hasta la fecha tiene sus secuelas. Él se sintió líder de Latinoamérica, iba a Cuba y se la pasaba con Fidel Castro, y luego iba a China y se la pasaba con el presidente de China, y se paraba el cuello así como si fuera él un socialista y un comunista, y gritaba que se oiga hasta Washington lo que estamos diciendo de que no vamos a permitir la intervención imperialista y cosas de ese tipo. Era patético. Su esposa se vestía con atuendos folclóricos indígenas para dar la impresión de que era así muy compenetrada con la cultura nacional. Este cuate le dio por las nacionalizaciones de todo, hasta, híjole, hasta de su sombra. Nacionalizó el cobre, ¿no? Fue cuando las épocas de Cananea. Creó el Fonacot para los trabajadores, creó el Ban Rural fusionando varios bancos, nacionalizó hasta los vegetales, ya lo platiqué eso, creando Proquibomex para producir pastillas anticonceptivas con una planta que se llamaba Cabeza de Indio. Obviamente la devaluación del peso en su sexenio no pudo aguantar, muy parecido a lo que está pasando ahorita, y se devaluó el peso varias veces, y no se diga la gran devaluación del último año de su sexenio, la cosecha de la siembra del populismo, el daño que arruinó el modelo económico que se conoció como el milagro mexicano de más de 40 años de estabilidad política y crecimiento económico reconocido mundialmente, y que entre Luis Echeverría y López Portillo le pegaron en toda su móter. Entonces, es algo curioso. Me encontré por ahí estudiando un poquito de Echeverría ayer. Veía que él se autodenominaba como el líder del cuarto movimiento de la sincronía mexicana hacia el crecimiento. Fíjense nomás, la 4T, el cuarto movimiento, porque él decía que la independencia de México, la reforma y la revolución fueron los 3 primeros movimientos. Yo sé que le suena muy lógico y parecido a algo que ya se imagina hacia dónde voy con el comentario. Él era la cuarta transformación, Luis Echeverría, dicho por él mismo, y obviamente con sus rasgos de populismo, con una falsa izquierda, cobraba con la izquierda y pegaba con la derecha. Tuvo una gran confrontación con los sectores empresariales, una gran confrontación con los estudiantes, no se diga con la UNAM, los quiso calmar a billetazos, les subió 1600% el presupuesto a la UNAM con tal de tranquilizarlos, y obviamente no lo logró. Y con los empresarios mucho menos. Fíjense, los empresarios se quejaban en aquel entonces de la falsa distribución de la riqueza nacional, sobre todo el Grupo Monterrey, diciendo que ellos producían el 16 o el 20% del Producto Interno Bruto del país, y solo les daban una bicoca, que no les daban el dinero que le tocaba a los estados. Y se creó el Consejo Coordinador Empresarial precisamente contra las políticas de Echeverría. Y la gota que derramó el vaso pues fue el asesinato de don Eugenio Garza Sada, un importante empresario de Monterrey, que fue asesinado un 23 de septiembre, cuando nació aquella Liga Comunista 23 de septiembre. Y en Sonora, la amarga realidad fue del cielo al suelo. Fue, obviamente, pues lo apapachaba mucho Biebrich y los gobernantes y toda la bola de lambiscones y todo el mundo, pero la verdad, desde el poder público en su sexenio contra Sonora fue brutal. Expropió tierras en el Valle del Yaqui, se dio la matanza aquella de San Ignacio Río Muerto, donde murieron 5 campesinos el 5 de octubre de 1975, y que provocó la renuncia de Carlos Armando Biebrich a la gubernatura, y entró en aquel entonces, creo que Alejandro Carrillo Marcor, que era un senador también de por allá de la Ciudad de México. Y obviamente
Carlos Armando Viebris cavó su tumba, no por eso, fíjese, no por la matanza, sino antes. Como suele suceder en Sonora, la mitad del sexenio de los gobernadores se elige candidato a la presidencia de la República. Pues Carlos Armando Viebris estaba con Mario Moyo Palencia para candidato y sale López Portillo y con pelas o cuello, se lo echaron, se lo chutaron y lo sacaron del poder. Lea una columna de Salvador García Soto que habla y retrata perfectamente los 100 años de poder y perversión de Luis Echeverría Álvarez, el populismo y la demagogia que llegaron con él a la presidencia de México y que se expresaba popularmente con la cantaleta que se repetía por todos lados. Estos guaraches que traigo yo, Echeverría me los compró, con el dinero que me sobró, chicles, motitas me disparó. Fíjense nomás qué cosas, y así mil cosas, muchas anécdotas. Decía Díaz Ordaz, que fue el que lo nombró, después se peleó con él y dice, a mí me hacían los chistes por feo, no por pendejo, le decía en alusión a Luis Echeverría. Y finalmente cuenta que en un evento político donde estaría Díaz Ordaz,